Hola, mi nombre es Carla Luz Uriaga Salinas y aquí, desde los páramos arbustivos del Parque Nacional Podocarpus, quisiera invitarlas e invitarlos al primer encuentro educativo sobre páramos que se va a llevar a cabo en conmemoración al Día Nacional de los Páramos. Este 22 de junio nos vamos a reunir desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, en la ciudad de Loja. El encuentro va a contar con expertos y expertas en educación ambiental y en páramos para poder hacer una reunión colectiva de saberes y de esa manera aprender el funcionamiento del páramo y así aprender a defenderlo. Este evento también va a estar abierto a todo público, así que esperamos contar con su presencia. Muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan en este lunes Verde en Red, espacio impulsado por la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja, Naturaleza y Cultura Internacional y los medios aliados que nos transmiten cada semana. La semana anterior iniciamos una serie especial sobre el sistema de monitoreo de biodiversidad del Corredor de Conectividad Transfronterizo Andino-Amazónico Ecuador-Perú. Conversamos con Carlos Espinosa sobre una idea fundamental. Monitorear no es solo contar animales o plantas, da igual, sino tomar el pulso a la biodiversidad, a las presiones que la afectan y a las respuestas de manejo que aplicamos. Hoy damos el siguiente paso. Si queremos que ese monitoreo funcione en el tiempo, necesitamos algo tan importante como las cámaras, los indicadores y las plataformas de datos que las reciben. Necesitamos personas formadas y son quizá el elemento más importante de este sistema. En el territorio cambian autoridades, cambian técnicos, guardaparques y responsables de las instituciones y de las reservas. Cuando una persona capacitada sale de su cargo, se puede perder parte de la memoria técnica del proceso de monitoreo. Por eso el proyecto ConectTrans incorpora una plataforma de formación continua orientada a guardaparques, técnicos de campo y actores locales que participan en el monitoreo. Para conversar sobre este tema nos acompaña Daniel Griffith y Valeria Enríquez. Daniel Griffith es docente investigador de la UTPL y forma parte de ECOSLab. Es doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Michigan, con experiencia en conservación de la biodiversidad, restauración, bioestadística, diseño experimental, ecología tropical y manejo de ecosistemas en varios países de América Latina como Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Ecuador. En el portal de investigación de UTPL registra 41 artículos científicos, 8 capítulos de libros y 9 proyectos de investigación, vinculación con la sociedad y participa en el desarrollo del sistema de monitoreo de biodiversidad del corredor transfronterizo. También nos acompaña Valeria Enríquez Prado, ingeniera en manejo y conservación de medio ambiente y magíster en innovación educativa para la sostenibilidad. Valeria tiene experiencia en educación ambiental, diseño de materiales pedagógicos, capacitación de equipos, seguimiento de procesos formativos y desarrollo de contenidos para plataformas virtuales. Gracias Daniela, Valeria, por estar aquí con nosotros, dedicar su tiempo a este programa. Les saluda Rodrigo Cisneros y empezamos con este lunes verde. ¿Cómo están? ¿Cómo están Daniel y Valeria? Vienen de campo, está en un proceso de formación, de divulgación. Cuéntanos un poquito, muy rápido, ese proyecto y qué vienen haciendo. Bueno, empezamos con este proyecto hace más de 10 años. Cuando el corredor estaba formando, el corredor Sangay Podocarpus,
tú me invitaste, ¿no?, a estas primeras reuniones con el Ministerio de Ambiente, con Naturaleza y Cultura Internacional y actores locales de GADS, de provincias, y planteamos qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este corredor? Y fue como una iniciativa muy innovador en el país, pero pues en ese caso no sabíamos muy bien qué hacer, y tú tenías la visión de plantear, pues vamos a empezar con un sistema de monitoreo. Y vamos a monitorear con equipos que todos tenemos, que son cámaras trampas. Y así empezamos, pues poco a poco desarrollando este programa que hoy en día está en marcha. Así es. La semana pasada conversábamos con Carlos muy bien. Enmarcamos qué es un sistema de monitoreo y los requisitos que tiene, que no son pocos, ¿no? Especialmente este tema de la constancia en el tiempo. Y eso, Dan, nos enfrenta a una serie de pormenores, de detalles que resultan ser cruciales, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde entra esta lógica de un sistema de capacitación en un sistema de monitoreo? ¿Por qué es necesario? Bueno, estamos abordando un territorio que es una escala sin poco precedente en el país, ¿no? El corredor ahora entre Perú y Ecuador tiene más de 2 millones de hectáreas. Es algo que no podemos abordar solo de una universidad o incluso de una institución, provincia, una institución, incluso Ministerio de Ambiente. Estamos hablando de una escala mucho más grande. Y entonces necesitamos trabajar y contar con la colaboración de todos los actores locales, o sea, entre los guardaparques, entre organismos ambientales, entre gobiernos locales. Entonces, toda esa gente, pues necesitamos trabajar juntos para abordar a esta escala. Eso es la escala de espacial. Pero luego tú mencionas la escala de tiempo. Necesitamos pues asegurar que pues no solo captamos fotos en el tiempo de una realidad que a lo mejor no es lo real el año siguiente, sino seguir en el tiempo para entender la dinámica de las especies, de los ecosistemas a través del tiempo. Y para eso necesitamos como un sistema de formación permanente. Cuando empezamos con talleres en el territorio. Recuerda que hicimos un taller en Podocarpus aquí, hicimos un taller con guardaparques, hicimos otro en Amaru, otro en Zamora, y pues pudiéramos haber dedicado toda la vida dando talleres, y cuando volvemos al año siguiente, a lo mejor los guardaparques cambian. ¿Por qué se da esta dinámica? ¿Qué sabes tú de este cambio? O sea, yo entiendo que porque hay elecciones, hay años de rotación de los técnicos. Algunos sí, otros no entiendo bien por qué. Entonces, siempre hay un recambio de personas, técnicos o incluso autoridades en las áreas protegidas. Entonces, a lo mejor capacitamos un grupo de personas en un año, pero esas personas cambian en el siguiente año, entonces tenemos que empezar de nuevo. Entonces, tiene todo sentido establecer un programa de formación continua que es permanente, que cualquier persona puede acceder y que las personas pueden formarse continuamente. ¿Cómo se conecta eso? O sea, ¿por qué estas necesidades de que los técnicos, claro, hemos hablado de la escala espacial, son muchas reservas a lo largo de un territorio muy grande, de millones de hectáreas, dentro de esas hectáreas bosques, ¿no es cierto?, páramos. ¿Por qué es necesario que todos tengan la misma formación? Y formación son los conceptos generales de qué es el monitoreo, o va a más detalle. ¿Por qué es necesario que todos estén como armonizados en esa formación? Ya, o sea, una realidad es esta rotación, ¿no? O sea, hay que capacitar pues diferentes personas en realmente poco tiempo.
Pero la otra realidad es que queremos que todos usen la misma metodología. Se llama la metodología estandarizada. Es como si fueran las reglas del mundial cambiaran con cada partido. No sería comparable, no sería posible tener un campeonato mundial si las reglas cambian en cada partido. Necesitamos estandarizar las reglas. En este caso estamos hablando de estandarizar la metodología para que todos usen la misma metodología y los datos, pues basados en esa misma metodología, son comparables. Podemos comparar lo que está pasando en Podocarpus con lo que está pasando en Río Negro Sopladora, con lo que está pasando en Cerro Plateado, y entender, pues, qué es lo que necesitamos hacer en cada reserva para mitigar las amenazas a la biodiversidad o lo que sea. Sin una metodología estandarizada no se puede comparar. Ok, es como tener una receta única compartida entre todos, pero esa receta de alguna forma quizás siempre hay el riesgo de que se pierda algo de la receta, ¿no? No sé si han jugado el juego del teléfono dañado. Esto de que pones a la gente, ¿no?, en una hilera y con el primero empiezas con un mensaje un poquito largo, tampoco es una novela, y esperas a ver el final. Y cuando llegas al final, si son 15, 20 personas, ya llega tergiversado. Esos riesgos ocurren a nivel formativo. La gente puede, a pesar de tener una misma instrucción, puede llegar siempre a ver algo que se tergiversa y sale mal. O sea, ¿está eso de fondo a pesar de tener este sistema de formación continua? Sí, yo creo que sí. O sea, siempre va a haber errores, siempre va a haber vacíos o necesidades de mejorar ciertos aspectos. Estamos empezando con este programa de formación. Es el mismo programa para todos. Hay un criterio de que cada participante puede comprobar y aprobar cada curso, pero por lo menos estamos enseñando las mismas metodologías con los mismos criterios a todos. También estamos con un proceso de retroalimentación que a lo mejor podemos hablar más adelante, de los guardaparques para entender qué podemos mejorar de cada curso. Y vamos, eso es un nivel de asegurar la calidad de la información. O sea, para cualquier programa de monitoreo, necesitamos asegurar que los datos son buenos. Si no, pues no podemos basar decisiones importantes en datos que son erróneos. Siempre va a haber cierto nivel de error, pero hay diferentes maneras que podemos asegurar la calidad. Uno es este programa de formación, los mismos cursos con criterios de calidad de los estudiantes para asegurar esa calidad. Otro es que tenemos Danilo Patiño, que está yendo a las reservas, apoyando la instalación de las cámaras, en este caso, para asegurar que pues, todos están implementando con la metodología adecuada. Y podemos pensar en otras maneras de asegurar la calidad a través de los datos. Vamos a verificar que los datos sean buenos, que la identificación de las especies de las fotos sea correcta. O sea, hay diferentes niveles. Pero empezando con un curso de formación igual para todos, creo que es un paso adecuado. Importante. O sea, a pesar de que detrás siempre puede haber la probabilidad de error, ¿no es cierto? En que recibo el curso, pero tengo ajustes quizá más pequeños que hacer en mis procesos. Definitivamente, si no tuviéramos ese proceso de formación, la heterogeneidad, la diversidad de errores sería mayor. Sería quizá tan grande que nos impediría hacer lo que dices, poder comparar. Porque un poco también a la audiencia tenemos que seguirle contando y permeando esta idea de que en el corredor vemos a las reservas como parte de un todo. O
sea, las reservas y las recomendaciones que cada guardaparque, las instrucciones que reciben para aplicar los métodos de levantamiento de datos en su reserva, como son replicables entre todas las reservas, también nos permite esa visión global y esas decisiones globales, complementarias. Muchas de las especies que están en un parque nacional pueden estar en el otro, incluso los individuos. Lo bonito de la región es que osos, tapires, pumas, que a lo mejor están en Podocarpus, pueden desplazarse y ser monitoreados similarmente en otro parque. En fin, estamos integrados bajo esa dinámica de corredor. Ahora, pero hay otra cosa también que, o sea, cuando uno hace ciencia, ¿no? O sea, hay que asegurar que la ciencia sea, pues, de la más alta calidad posible. Nosotros nos formamos como científicos, tenemos nuestra experiencia, nuestra expertise para implementar la ciencia, pero el reto del corredor es que, pues, estamos hablando de un ejército de personas, o sea, cientos de actores levantando información. Entonces sale de tus manos, no es algo que puedes controlar muy bien en el campo. Entonces hemos empezado con esta metodología de fototrampeo que entre los diferentes métodos de estudiar mamíferos es quizás uno de los más objetivos. O sea, no depende tanto de la subjetividad humana de un observador o porque tienes la foto, puedes comprobar la foto, tienes la evidencia pues guardada. Claro. Puedes volver y ver si la especie fue identificada. Tienes la información de cuándo, dónde se sacó la foto. O sea, estamos empezando con eso. Luego, si empezamos a ver otras metodologías que son más subjetivos, que va a ser inevitable, tendríamos que pensar muy bien cómo ajustar, cómo asegurar ese nivel de calidad también. Pero empezando con una metodología así, que pues es más objetiva y estandarizada, pues estamos formando una comunidad de personas que van a ser cada vez mejor. Eso es la expectativa, que van a entender por qué, no solo entender cómo hacer un método, cómo levantar un dato con un protocolo, sino por qué. Claro. Y empezar a preguntar, pues ¿sabe qué? Podemos hacer esto mejor. O estamos haciendo esto, pero a lo mejor yo noto otra cosa que debemos investigar también. O sea, estoy hablando de la gente, todos estos ojos que van a estar levantando esta información, que ya están haciendo sus vigilancia en las reservas, etcétera, pero que empiezan a entender mejor a través de este programa de formación por qué están levantando esta información, para qué sirve. No es solo un dato que va ahí al Ministerio de Ambiente y nunca lo ve después, nunca lo van a ver después. O sea, lo van a ver después a través de lo que estamos construyendo. Este programa de formación es parte de un programa integral de procesar esa información y hacerlo disponible a los tomadores de decisiones para hacer acciones en el territorio. Entonces, estamos no solo formando técnicos para un método científico, estamos creando una comunidad de aprendizaje para que la gente empiece a cuestionar, a sugerir, recomendar, proponer ideas de otras cosas que podemos hacer. Bien, de hecho el tema justamente cerrábamos con la lógica de la comunidad, pero antes de entrar a eso, cuéntanos un poquito más atrás el detalle. Muy bien, hablábamos con Carlos la semana pasada de que hay 1000 cosas que se podrían medir. Has dicho algo muy importante y es que lo escogido ahora, empezar con el fototrampeo que nos muestra, por ejemplo, cuántos mamíferos en cada sitio de muestreo y qué especies son, es una metodología que tiene una serie de puntos de control de calidad, que ya es bueno. Es decir, es bueno que la audiencia sepa que se ha empezado con instrumentos robustos. O
sea, no son instrumentos con mucha subjetividad, nos has dicho. Eso me parece que es un dato importante para los tomadores de decisiones que están escuchando este programa. Y tiene sus, por lo menos 2 décadas de validación. O sea, se empezó a usar las cámaras trampas antes de 2000, pero en vigor, pues básicamente los últimos 20 años es un método bastante comprobado. Claro, hay libros, hay mucha literatura y los métodos de análisis, está todo muy desarrollado. De hecho, la comunidad científica está un poco aburrida de este método porque ya no es tan innovador y siempre están buscando innovación. Pero la escala que estamos abordando es una innovación. Es una innovación científica. De hecho, ¿no? Entonces, éntranos en cierto detalle de cuáles son estos cursos. Valeria nos va a contar luego un poco el cómo ha sido implementar los cursos, pero para cerrar la idea de los indicadores, con Carlos hablábamos la semana pasada de muy bien, estado de la biodiversidad, presiones a la biodiversidad, acciones, ¿no?, que tomamos. Que el escenario óptimo, el horizonte al cual caminamos es tener indicadores de todos esos componentes. Ahora tenemos estos cursos centralizados en el estado de la biodiversidad y no cualquier cosa, sino hemos acotado a ciertas cosas. Cuéntanos un poco de qué van estos cursos, qué competencias se les enseña a los técnicos y a los guardaparques. Sí, estamos con este programa de formación inicial, estamos enfocados en mamíferos de tamaño mediano y grande. Y consiste en 5 cursos. El primer curso es el uso de cámaras trampa, o sea, toda la metodología de fototrampeo, que pues tiene sus ventajas. Casi todos los actores tienen sus equipos. Cómo usar cámaras trampa, pero bajo una metodología estandarizada, como mencioné. Y enseñando además en ese curso los diferentes usos de cámaras trampa. Se puede abordar desde simplemente qué especies hay hasta cuestiones de cuántos hay de cada especie, cuántos individuos hay, el tamaño de las poblaciones. Y la metodología que estamos usando en el corredor es orientado a la presencia, ausencia de especie y también el tamaño de las poblaciones. El siguiente curso es identificación de las especies, que es un curso fundamental para poder procesar las imágenes, para poder identificar qué especie hay en cada imagen de los mamíferos y qué mamíferos se puede encontrar en cada zona del país, cada ecosistema del país. El tercer curso ya va un poco más allá de esta metodología de cámaras trampa. Estamos abriendo un poco la panorama de otros métodos que se puede usar. Métodos que no estamos usando todavía, pero por lo menos empezando a enseñar métodos que se llaman no invasivos. O sea, estamos hablando de métodos genéticos que se puede aprovechar de una muestra de pelo, una muestra de saliva, una muestra de, excremento, para luego analizar otros aspectos de los mamíferos. O sea, aspectos muy interesantes, porque las cámaras trampa no te dan mucha idea de la relación genética entre una población. Pero con datos, o sea, con ADN de estos diferentes partes del animal o excremento, lo que sea, podemos tener una idea, mucha información que tú manejas más que yo, Rodrigo, el tamaño de la población, qué tan relacionados son los individuos de diferentes poblaciones, si están aislados en una reserva o están conectados de otra reserva. Mucha información, pero eso todavía no estamos implementando como en campo como parte del programa de monitoreo, pero yo creo que pronto podemos. Pero es abriendo un poco los ojos de los técnicos de qué más podemos aprovechar. Quizá ahí vale la pena recordar a la audiencia que las personas que están siendo capacitadas con estos cursos que nos está contando Daniel y Valeria son personas que ahora mismo en simultáneo están ejecutando en campo estos muestreos.
El primer curso de fototrampeo sí que es en tiempo real, es decir, el equipo que se está formando está poniendo cámaras in situ en cada reserva, a la par que están haciendo el curso prácticamente. Y lo que se ha buscado de lo que nos estás contando es ir capacitando en otras cosas que se irán implementando poco a poco luego. Entonces tenemos ya, Valeria nos contará qué personas, qué reservas, dónde, en fin. El siguiente curso entonces tenemos fototrampeo, la parte técnica de instalar, cómo identificar a esos animales con información, imagino, teórica, igual descriptiva, gráfica, de esas especies que pueden asomar en cámaras. Y luego están estos muestreos genéticos no invasivos, que en realidad lo no invasivo, como dices, va también en registrar huellas, va también en registrar excremento, marcas, en fin. ¿Qué viene luego? Ya después de eso tenemos 2 cursos relacionados sobre conflicto gente-fauna. Y ahí es donde no solo estamos abordando el levantamiento de información, sino abordando como intervenciones de manejo, de cómo mitigar algunos problemas para este grupo de especies. O sea, me refiero a los mamíferos. Si hay un problema grave para mamíferos grandes y pequeños del país y en América Latina en general, son los conflictos cuando algunos animales empiezan a, por ejemplo, matar ganado o consumir cultivos, incluso conflictos en las carreteras. Entonces, la idea es entender a través de este es el cuarto curso, cómo podemos evaluar conflictos, cómo podemos identificar animales individuales. Los animales no son todos los mismos, o sea, los osos tienen sus personalidades como las personas. Algunos son más tímidos, algunos son más agresivos, más aventureros para, no sé, ver cómo puedo aprovechar de este ganado justo en el lado del Parque Nacional. O sea, evaluar es un poco estos individuos que pueden ser problemáticos para evitar que hacen daño a los ganaderos o a los agricultores, pero también que no hay represalia contra estos individuos. O sea, hay diferentes maneras. Y eso es donde entra el quinto curso, que es establecer un sistema de alerta donde una vez identificado pues estos individuos, porque hay evidencia de ataques, por ejemplo, de ganado, se puede implementar sistemas de evitar eso. Y quizás tú podrías resumir un poco más cómo se puede hacer eso. Pero en general, estamos levantando información básica, súper importante para tener sobre el tiempo, hasta implementar algunos programas de manejo, de cómo podemos manejar nuestra relación con la fauna, en este caso, mejor, y luego ver cómo podemos mejorar esas intervenciones. Totalmente. Entonces, estamos abordando esta gama de... Una gama de competencias, ¿no? Desde identificar los animales, procesar esa información, aprender a muestrear otros elementos, como la genética, que como tú dices, nos dice otras cosas de la propia población, pero sobre todo en términos de corredor, esa conexión que existe, la relación familiar, es como que midiésemos la composición genética de los habitantes de Loja, los de Catamayo, los de Vilcabamba, y ver en qué medida se están relacionando estas poblaciones. Quizá como mensaje para la audiencia, una población conectada, fluyendo sus genes, es sinónimo de una población sana y viable en el tiempo. Las poblaciones que fueron conectadas por muchos siglos o milenios y de repente se corta su conexión, pensemos porque hemos hecho carreteras, porque hemos deforestado y los aislamos, pues empieza a brotar eso que brota en los humanos, los problemas genéticos, las enfermedades genéticas que son comunes a veces escuchar en la población humana. Es un espejo igualito
el que les pasa a los animales silvestres. Los animales silvestres que los aislamos y los obligamos a reproducirse entre familiares, empiezan a manifestar estas enfermedades que estaban escondidas. Por eso se ha diseñado los corredores desde hace más de 20 años, para recuperar, ver cómo están, eso es el sistema de monitoreo, cómo están conectadas o desconectadas y tratar de reconectarlas. Y finalmente, cómo atender estos problemas que reducen la población, el conflicto, la matanza de animales y estrategias para solventarlo. O sea, los guardaparques que salen de este sistema de formación, que no es el único, hay que decirlo, Dan y Vale, ¿no? Este es un pilotaje de un bloque de cursos, pero esperamos que haya más. O sea, queremos guardaparques muy competentes en muchos ejes hacia adelante. Es decir, subir la calidad, el nivel técnico. Son excelentes personas, hemos tenido la suerte de trabajar con ellos. Son excelentes personas convencidas, muy trabajadoras, con mucha dedicación al duro trabajo de campo que es ser un guardaparque. Lo único que queremos nosotros es completar esas habilidades y su conocimiento tan rico del sitio con herramientas técnicas de medición, de monitoreo y de qué hacer, ¿no es cierto?, frente a esos problemas. Y solo para una cosita más, que sí, estamos empezando con este programa de pilotaje, ¿no? Pero parte de la lógica de estos 5 cursos es no solo mejorar las competencias técnicas y no solo levantar datos de calidad, sino mostrar que con esta información se puede desarrollar acciones que realmente pues cumplen con los objetivos de las áreas protegidas, que es proteger la biodiversidad, mejorar la calidad de vida de la gente alrededor en la zona de amortiguamiento. Este es un trabajo colaborativo. O sea, estamos empezando con una idea nuestra, pero queremos abrirlo a las ideas de la gente que conoce la realidad en cada sitio para desarrollar programas en un futuro que responden, que piensen que pueden ser incluso mejores que esto, en el sentido de pues, mejorar la vida de las personas y mejorar la biodiversidad. Entonces, estamos totalmente abiertos, ¿no? De escuchar ideas, de colaborar en desarrollar pues estos programas de manejo adaptativo, probar cosas y luego escalar al resto. Eso es otra gran ventaja de la escala del corredor. Es una reserva puede decir, mira, hemos probado esto y funciona. Pero antes del corredor, antes de una comunidad de aprendizaje, a lo mejor no se comunicaría. Pero ahora que estamos juntos en esto, nos conocemos cada vez más, cara a cara, o por lo menos pantalla a pantalla, podemos compartir estas ideas y probarlo, pues elegir las ideas más eficaces. Uh-huh. Buen punto, Dan. Este trabajo colaborativo es un valor agregado del corredor, que abre muchas posibilidades. Vale. Dado este contexto que nos ha puesto Dan, los cursos, la lógica del corredor, ya se ha mencionado la comunidad de aprendizaje, la gente puede pensar esto de, muy bien, hay unos cursos, unos materiales didácticos, es cuestión de ponerlos, ordenarlos, seguramente con la sospecha de mucho uso de la inteligencia artificial, pero el asunto es que no es solo eso. Luego llevarlo a la práctica de plasmar estos contenidos y estas ideas metodológicas, ordenarlas en una plataforma de formación continua virtual, es toda una tarea, un arte, yo diría. Solo como cuña, como contexto, mencionar que un par de veces he reemplazado docencia en colegios de la ciudad y ha sido una experiencia intensa. Una, porque sales de tu zona de confort, de explicar a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De un público de estudiantes universitarios con una serie de competencias que te hacen más fácil
para uno que no ha tenido formación necesariamente docente, sino que se ha ido construyendo con la experiencia. Pero en cuanto sales de tu público meta típico, de tu zona de confort de enseñanza, a otro público, como los niños, los jóvenes o los adultos de diverso nivel de instrucción, que es el caso de los guardaparques, cambia la realidad, cambian los instrumentos, el lenguaje. ¿Cómo ha sido ese proceso, Valeria, de ir construyendo y adaptando estos materiales a este público? Okay. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto compartir este espacio con ustedes dos. Puedes ver, Daniel, lo flexible que es este espacio, una semana como animadora, otra semana como invitada. Y yo encantada de compartir ahora sobre esta experiencia de formación. Y pues sí, tienes razón, el hecho de llevar estos conceptos técnicos a un público muy diverso es cuestión, yo creo que de muchísima creatividad. Cada vez que estoy pensando en cómo les puedo transmitir esto sin que pierda el rigor técnico, pero sin que suene tampoco tan difícil, entonces es cuando empieza así mi cerebro a pensar de cómo hacerlo. Entonces en este proceso yo hice una propuesta y la he validado mucho con Dan, y a partir de eso es que llegamos a un formato, ¿no?, en el que tenemos 4 secciones. Una parte de contenido, entonces los estudiantes pueden ver solo en diapositivas todo el contenido que van a estar revisando durante la unidad, todo, por ejemplo, en fototrampeo, qué es fototrampeo, para qué sirve, y bueno, toda la parte teórica, quiero decir. Luego tienen una segunda parte que son los casos de estudio, que me parece que son súper útiles porque ahí pueden ver cómo es que esto que están estudiando está siendo aplicado en la vida real. Finalmente tienen una tarea para que pues ellos también lo pongan en práctica y refuercen sus conocimientos, y finalmente una evaluación, que es un test de 10 preguntas muy sencillito para que para ver nosotros si en realidad están o no pues aprendiendo, pero en realidad eso se evalúa todavía mucho más en las actividades prácticas. Y cosas que a mí me gustan utilizar bastante son imágenes, historias, metáforas, analogías, para justo para esto, para desmenuzarlo y que les llegue de forma más fácil a las personas, al público, en este caso pues a los guardaparques. Muy bien, esa estructura del equipo que planteó el equipo docente tiene el reto de ser rellenada. Se rellena con contenidos, se rellena con imágenes, con ejemplos. ¿De qué recursos has echado mano para ir haciendo este relleno de esta secuencia lógica, ¿no? Contenidos teóricos, estudios de caso, un test, pero ¿de qué vas rellenando? ¿Cuál ha sido el proceso creativo de instrumentos y herramientas de rellenado de ese material? Y quizá cuéntanos también un poco cómo ha sido percibido. Entendemos que hay un proceso también de validación del método en sí, para ver si estamos llegando a este público meta. Uh-huh. Mucho lo que utilizo son imágenes. Recuerdo un tema que se me hizo muy complicado, que es el tema de los indicadores que se pueden medir a través del fototrampeo, ¿no? O sea, el reto más grande para mí es lograr entender todo lo que está ahí para poderlo pues también transmitir, ¿no? Uh-huh. O sea, si no lo entiendo, no lo puedo transmitir. Y como yo entiendo y soy una persona de aprendizaje muy visual, tengo que imaginármelo y verlo. Y así pues se me queda. Entonces yo digo, ok, voy a compartir esto con los estudiantes. Entonces hago uso de muchísimas imágenes, ¿no? Hay algo que hasta ahora recuerdo, que es el término, es el indicador ocupación. Uh-huh. ¿Ocupación es un indicador? Ocupación de hábitat. Ocupación de hábitat. Entonces, cualquiera que escuche dice, puta, ¿a qué se refiere? ¿No? Qué difícil. Pero en mi cabeza es, imagínense un osito en Ecuador, y en ¿qué otros países están? Por favor, Colombia. Ayúdame. Colombia, ¿en dónde más? En Perú, Bolivia. Venezuela. Ok. Entonces, ocupación se refiere a esto, ¿dónde estos ositos están ocupando los hábitats, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente tienen una imagen así, con los ositos allá, y yo creo que es lo más fácil, así que yo hago uso muchísimo de imágenes. Pero también algo muy importante, y sobre todo ahora que los escuché, este proyecto lleva más de 20 años, y es un proyecto sumamente técnico, y a veces cuando la parte técnica está separada de la parte social, que en este caso son
son los estudiantes, son los guardaparques, se pierde un componente sumamente importante. Es justo lo que tú hablabas, ¿no? O sea, nosotros podemos tener toda la buena voluntad de proteger, pero ¿qué hay de las personas que trabajan, que viven ahí? Entonces, una forma muy activa de involucrarlos es a partir de este componente educativo. Y el componente educativo que nosotros planteamos no es un componente educativo así sumamente frío, seco, no tiene este enfoque bancario. La educación bancaria es la educación tradicional, en donde se imagina al estudiante como una cuenta de banco, en donde se le va depositando y depositando conocimiento, sin reconocer todo lo que esta persona ya sabe o puede aportar. Entonces, el curso tiene un enfoque mucho de educación popular, también tiene un enfoque de educación... para adultos, ¿no? Sí, para adultos, pero yo lo que hago mucho es aplicar preguntas de reflexión. Porque ¿de qué me sirve que yo me sepa todo lo que es el fototrampeo si luego yo no voy a saber para qué me sirve, ¿no? O sea, no le hallo el sentido. Entonces, estos cursos también lo que buscan es que los estudiantes, en este caso los guardaparques, entiendan o a través de la reflexión puedan poner al fototrampeo en un lado de todo su sistema de conocimientos y digan, qué perfecta, o sea, qué chévere esto que estoy haciendo, yo sé que tiene un impacto y lo voy a seguir haciendo, o sea, a partir de eso motivarlo. Entonces, esa es la idea de los cursos, que sean fáciles, que sean didácticos, que sean fluidos, pero que también sirvan como fuente de inspiración y sobre todo de reflexión. Pero sabes que eso, perdón, que voy a hacer una pregunta. Adelante. Que o sea, estamos empezando, ¿no? Estamos implementando ahora 3 cursos. Sí. Con cantidad de personas pues bastante Son buena. 76 personas. Pero el próximo paso, o uno de los próximos pasos es cómo podemos formar y conseguir y luego mantener una comunidad de aprendizaje. ¿Cómo podemos sostener una comunidad de aprendizaje justo para entender lo que tú decías? ¿Cómo podemos entender sus percepciones, sus necesidades, sus ideas? ¿Cómo podemos hacer eso para que esto realmente es un trabajo colaborativo y no simplemente depositamos conocimiento y levantan datos y no es una transacción? Queremos formar personas que luego vamos a colaborar. Totalmente. Y ese es el gran reto, que generalmente el componente educativo, y en este caso vale decir que es un curso autodirigido, 100%. Eso quiere decir que no hay clases presenciales ni virtuales, sino que las personas van siguiendo el curso en su tiempo y en su ritmo. Entonces, en este caso, parece que es aún más fácil soltarlo. Es decir, ya está el curso, ahora sí, que venga, que siga la persona que quiera, ¿no? Pero el reto justamente está ahí en hacerle el seguimiento, en estar pendientes de quiénes están siguiendo, cómo lo están percibiendo el curso. O sea, lo que quiero decir es que hay que estar evaluándolo permanentemente, saber cómo va y hacer conexiones, como tú dices. En estos casos, lo más innovador, imagínense hacer después de estos cursos, tenemos, dice, 16 reservas en este caso. Imagínense que como resultado de este primer gran curso podamos hacer un encuentro presencial. Me imagino aquí convocar a todos o algunos representantes de estas áreas y conversar sobre lo aprendido, ¿no? Y hacer una evaluación todavía aún más profunda de que, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Cómo lo están implementando en sus territorios? ¿Les está sirviendo en realidad? ¿Qué podemos mejorar? Entonces, yo creo que sí es posible mantener, pero siempre debe haber un seguimiento continuo. No se los puede soltar a los cursos. Esa parte es bueno mencionarla. Contarle a la audiencia, ¿no? Que hay una estrategia, digamos, de seguimiento detrás. Que es todo el asunto de el curso, si bien se está enseñando a este grupo de más de 70 personas que están becados por el proyecto, que hay que decirlo también. En realidad se ha subdividido en 2 grupos, un primer grupo de algo más de 15 personas que van dándonos una primera retroalimentación, es decir, se cierra su asistencia a un curso, han terminado todas sus actividades y si hay un proceso de retroalimentación de cosas a mejorar. Eso yo creo que especialmente para cursos que se están empezando a diseñar,
que es la primera vez que se imparten, y que no tienen detrás un fin comercial de vender cursos en línea, que eso también hay que decirlo, sino que detrás de esto tiene los objetivos que nos ha dicho Dan, que es ir construyendo una comunidad de aprendizaje y una comunidad de generación de información que esa misma comunidad va a usar. Entonces le ponemos mucha atención y dedicación a que se pueda mejorar, y en cada nivel lo ideal sería ir haciendo estos cierres. Hay una segunda cohorte, vamos a llamar, que viene después, que también nos va a dar una retroalimentación, y así sucesivamente. Es decir, hay todavía un proceso de crecimiento de la calidad de los cursos, y quería preguntarte cómo ha sido eso. O sea, como en todo escenario, hay gente que le ha sido más fácil, le ha sido más útil, menos entendible el material. ¿Has tenido un poco ese mosaico en este proceso de evaluación? Si quieres, ¿qué anécdotas ha habido de estos procesos de acompañamiento que has hecho? Porque ha habido un acompañamiento, decirle a la audiencia que, por ejemplo, no es típico, pero para este proceso de afinamiento se ha construido grupos de WhatsApp. En fin, hay todo un proceso de apalancamiento de los cursos. No han estado solos, precisamente porque estamos en construcción. ¿Qué anécdotas tienes un poco? ¿Cómo ha sido ese proceso y el feedback, la retroalimentación de este grupo? A ver, sí es cierto que nosotros, que el componente educativo, le estamos dando un seguimiento muy cercano, porque en realidad se lo está tomando con muchísima seriedad, compromiso, pero también con convicción de lo que puede llegar a ser todo este componente educativo. Entonces, en ese sentido, como ya lo dijo Rodrigo, tenemos un grupo de WhatsApp, terminando cada ciclo, al empezar cada curso, realizan una evaluación de conocimientos al inicio y al fin. Y al finalizar todo el curso también hacemos una reunión, las personas que estamos aquí, Daniel Rodrigo, Danilo Patiño y mi persona, y conversamos con los estudiantes sobre qué les ha parecido el curso, cuán fácil ha sido entenderlo, si les ha parecido didáctico. Bueno, entonces recibimos toda la retroalimentación con el objetivo de mejorar. Hasta ahora nos ha ido muy bien. Si me preguntas sobre una anécdota, pues la verdad, lo que sucedió con la tarea 1, con la tarea de la unidad 1 del curso de fototrampeo, ¿no? Que causó muchísimas confusiones al principio, y yo estaba segura, dije, pero ¿por qué causa tanta confusión? O sea, es fácil, es leerlo y hacerlo, ¿no? Entonces, bueno. Pero explica la tarea, ¿qué fue? Vea, tenían que llenar un formulario. A ver, primero tenemos la plataforma donde se aloja el curso, que es Canvas, ¿no? Entonces ahí se sube la tarea, tienen un link y dice, llena un formulario. Ese formulario tiene otro link de Google Forms, nada que ver con Canvas. Entonces, presenta esta tarea. Ahora, como se sale de la plataforma, yo decía, pero ¿cómo, cuál va a ser el resultado? ¿Cómo voy a saber si la hicieron o no? Solo viendo Canvas. Entonces yo dije, bueno, les va a llegar una copia a su correo y esa copia la suben en Canvas, ¿no? Está fácil. Y lo segundo era llenar un foro, y ese foro, solamente su respuesta era ya su tarea realizada. Perfecto. Yo dije, clarísimo está la tarea. Y resulta que en el primer grupo la mayoría no lo pudo hacer, o sea, no lo pudo hacer, y llegué a la conclusión de que era porque no habían leído las instrucciones. Me pasa lo mismo con el segundo grupo, dije, voy a leer las instrucciones yo misma, o sea, voy a leerlas de nuevo, voy a hacerles una revisión, ¿qué pasó? Y sí, lo que me doy cuenta es que se necesita muchísimo detalle. Cuando se habla de estudiantes, de dar dirección, hay que darles mientras más detalle, mucho mejor. Entonces, para mí, cosas que eran bien obvias, quizás para ellos no. Y pues bueno, hice eso, cambié las indicaciones, y creo que con eso ya se entendió mucho mejor. Y algo que me pasa full, como tenemos un grupo de WhatsApp, entonces todos, claro, por supuesto, yo les echo la invitación, cualquier duda que tengan, ustedes escriban al grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto les contesto. Lo que sí me ha pasado es que muchos me preguntan cosas que están escritas. Ya, y ahí sí ya raya mi límite de paciencia. Yo soy una persona muy amable. Y pasa con todos los docentes. Y de la manera más cordial les digo, por favor lean. Por favor lean, si tienen alguna duda, me avisan, yo estoy aquí.
Y pues bueno, eso es lo que ha pasado. Pero digo, no es solamente de este grupo. Yo he trabajado con colegios, con escuela, y cada vez esta tendencia de las cosas rápidas, estar a todo el apuro, es más normalizada, ¿no? Y yo también en un momento dije, no, esos cursos tienen que ser rápidos para que no les tome mucho tiempo, para que entiendan, bla, bla. Luego de hacer una gran reflexión dije, no es así. O sea, lo normal es tomarse el tiempo, es hacer una lectura con calma, incluso es hasta terapéutico, yo creo, estar enfocado en una sola cosa, el cerebro está trabajando al 100 y hasta se puede sentir en calma. Entonces, me he tomado, y sí, les digo, no son cursos de 5 horas tampoco, pero sí tienen instrucciones un poco quizás largas, no tampoco demasiado extensas, pero sí lo normal. Sin embargo, falta mucho esto de tener el tiempo de leer con calma. Sí, también hay que reconocer y aquí hacer la respectiva pausa y reconocer el esfuerzo que está haciendo el equipo de guardaparques. Tremendo esfuerzo. ¿Por qué? Porque, número uno, hay mucha heterogeneidad. Primero, en el historial de hace cuánto estuve en un proceso formal de estudio. Número dos, la mayoría están tratando de abordar los cursos, para que sepa la ciudadanía, están armados en terminar 4 módulos durante un módulo cada semana hasta completar un mes más o menos de trabajo. Todo esto lo están haciendo en el espacio de tiempo, la mayoría nocturno. Es decir, los enfrentamos al reto que te enfrenta la educación a distancia, la educación virtual, que es querer formarte haciendo un esfuerzo adicional a tu diario vivir, que ya puede ser complejo por ser padre de familia, por el trabajo mismo. Mucha de esta gente sale a rondas de varios días, vuelve luego de varios días, entonces a lo mejor se le acumulan las tareas, en fin, la casuística que todos tenemos. Entonces, aquellas personas que logran terminar, que lo hacen a tiempo, que lo hacen con esmero, tienen muchísimo mérito, porque sabemos que no es fácil, y los que van un poco más retrasados por la razón que sea, pues estamos también teniendo la flexibilidad de ir acompañándoles y dando cierta flexibilidad, porque dan para ya ir cerrando. Entonces retomar y cerrar con esta lógica de que no nos interesa tanto el asunto de que cuántos terminan, si terminan y se certifiquen o no certifiquen. Más allá de eso está este enfoque de esta comunidad de aprendizaje. Los usuarios se están formando para levantar datos de buena calidad que finalmente van a ser usados en la reserva donde ellos trabajan. Esto le da este contexto también de comunidad. Cuéntanos un poco hacia dónde va también el resto de los miembros de la comunidad y la formación. Vienen proyectos después que ojalá podamos invitar al final de este ciclo de entrevistas a gente, a los colegas de NSI, de WWF, que nos vayan contando las siguientes capas de esta comunidad. Entonces, ¿hacia dónde va esto un poco? Cuéntanos para ir cerrando ya. Ya estamos trabajando en como una siguiente fase, también a la escala del corredor, para desarrollar otro programa de formación orientado más a las autoridades, o sea, los tomadores de decisiones, los gestores de las reservas. Entonces, ha sido interesante este proceso porque estamos en una fase de diagnóstico, tanto con guardaparques como con estos gestores, para entender en qué áreas necesita formación y qué es factible. Y una lección de este proceso ha sido de que los guardaparques están súper ocupados y los gestores también. O sea, no tienen mucho tiempo para formarse en nuevas cosas. Uh-huh. Entonces, eso es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Y por eso estamos tratando de ser flexible y pilotear pues todo para entender qué podemos mejorar para ellos en siguientes versiones del curso. Pero una cosa que creo que algo, además, más allá de número de personas formadas, calidad de datos, incluso decisiones informadas de manejo o gestión, yo creo que una ventaja un poco intangible, pero
que tenemos que darnos cuenta es que estamos creando esta comunidad que luego va a haber ventajas que ni siquiera podemos percibir en este momento. Por ejemplo, no sé, mi percepción de los guardaparques es que trabajan en su zona y hacen su día a día. Y los gestores también tienen sus problemas de dinero como horrible y problemas de infraestructura, esas cosas administrativos. Y a lo mejor sienten que somos los únicos y este trabajo es muy arduo y estamos aislados. Uh-huh. Pero no, o sea, la idea de crear una comunidad es decir que, bueno, hay problemas en común, uh-huh. pero también hay soluciones en común. Entonces, ¿cómo podemos enfocar en esas soluciones? ¿Cómo podemos compartir, intercambiar ideas para hacer nuestro trabajo mejor? Que es, otra vez, mejorar la calidad de las personas, las comunidades rurales y mejorar la biodiversidad, la protección de biodiversidad. Entonces, yo creo que más personas formadas, más personas concientizadas y más preocupadas uh-huh. y más incentivadas para tomar acciones. Es como nosotros. Colectivas, además. Imagínense, ¿no? Que si estuviéramos solo aquí de la U trabajando en esto, sin NSI, sin el ministerio, sin todos estos GATS, haciendo este trabajo solo, o sea, nos sentiríamos muy, muy eficaz. Y sentiríamos muy aislados, ¿no? Haciendo una voz en ¿cómo se dice? En el desierto. The voice in the wilderness, ¿no? Como, la soledad. Pero trabajar conjunto se aprende un montón y se motiva. Uh-huh. Esa motivación es algo que creo que tenemos que medir, como tú dijiste, ¿no? En una reunión más adelante de, ¿cómo se sienten? ¿Qué podemos mejorar, por supuesto? ¿Y qué ideas tienen para seguir? Uh-huh. Uh-huh. Sí, súper importante. Y aparte, qué chévere, cómo el tiempo da sus frutos, ¿no? Ahora ya estamos en este proyecto, ya es el proceso de formación, digamos, y más adelante se empieza también en influir en política pública o crear políticas públicas a partir del conocimiento del conocimiento y del empoderamiento que las personas tengan sobre sus lugares de trabajo, ¿no? Y también desde acá, eso me parece lo más importante y hacia donde todos deberíamos aspirar a llegar, porque finalmente desde allá es donde se pueden ver los grandes cambios, ¿cierto? Uh-huh. Y pues claro, para sostener esos cambios están las bases, que son justamente todo lo que estamos haciendo, los guardaparques, nosotros, y esperemos que camine hacia allá este gran proyecto. Hacia allá vamos. Y yo creo que otra última cosa es, estamos enfocando ahora en el corredor, uh-huh. ¿no? Y en este programa con guardaparques. Y en la siguiente fase con gestores uh-huh. de Sangay Podocarpus y Llanganates. Uh-huh. Pero pronto esto se abre a todo el país, ¿no? O sea, esto es un llamativo a todo el país. Si tú estás en Manabí y quieres monitorear con cámara de trampa una reserva privada, yo trabajé en Manabí antes de venir a Loja, pues bienvenido. ¿No? O sea, la visión nuestra es que esto se escala. Uh-huh. O sea, ya estamos trabajando en Perú, con la gente de uh-huh. Perú, uh-huh. pero se escala. Entonces, no piensen que esto es solo un programa aislado dedicado a guardaparques. No, esto es para todo. Estamos tratando de desarrollar un modelo para todo el país, de monitoreo y decisiones informadas de manejo y gestión de áreas protegidas y más allá. Genial, muchas gracias Dan, Valeria, gracias por esta conversación y nos queda una idea central, ¿no? El monitoreo de biodiversidad no son solo sus equipos, sus cámaras, los protocolos, sino la gente, las personas que, como nos han dicho Daniel y Valeria, tienen que formarse, tienen que prepararse, pero sobre todo tienen que motivarse e ilusionarse porque están construyendo algo más allá que unos requisitos
metodológicos o unos requisitos laborales, peor aún, sino que están construyendo una mejor forma de gestionar en forma de comunidad esas adversidades que implica la gestión de la biodiversidad y en este caso el monitoreo de esa biodiversidad. Construir esa comunidad de aprendizaje es nuestro gran reto para este proyecto y todos los integrantes que estamos empujándolo. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con otra entrega de esta línea editorial del mes de junio sobre el sistema de monitoreo de biodiversidad del corredor de conectividad transfronterizo Ecuador-Perú. Un fuerte abrazo.